episodio de hoy estaremos con un súper invitado que es el doctor Juanpe, quien nos acompañará a la doctora Leire y a mí a hablar sobre un tema muy interesante porque tiene que ver con la verdadera causa de esa enfermedad de la que tanto nos escuchan hablar, que es la resistencia a la insulina. En este caso, vamos a conversar sobre distintos valores de laboratorio que solemos medir y algunos que no solemos medir y que debemos empezar a medir si queremos hacernos cargo de nuestra salud. Voy a darles una introducción antes de darle la palabra al doctor Juanpe para que además se presente un poco y nos diga quién es para aquellos que no lo conocen. Y esa introducción es la siguiente. Todos los años, muchos de nosotros solemos medir algunos valores en el laboratorio porque nuestro médico primario nos pide que para medirlos y ver cómo está nuestra salud. Todos conocemos, por ejemplo, los distintos tipos de colesterol, el llamado malo y el llamado bueno. Conocemos los triglicéridos, conocemos, por ejemplo, el azúcar en sangre, pero existe un valor en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es la insulina basal, que tristemente poco se mide. Es un valor súper accesible, no tiene ningún costo extraordinario, cuesta lo mismo medir la insulina que medir la glucosa o que medir el colesterol, pero por alguna razón el sistema médico convencional deja de lado la importancia que tiene la insulina basal, sobre todo para predecir enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Juanpe para que nos cuente un poco sobre él y además nos diga cuál es su visión sobre este tema de la insulina, el panel que se mide normalmente todos los años y por qué esa insulina es un actor fundamental en nuestra salud. Mi nombre es Juan Pedro Montoya, yo soy médico de la Universidad de La Sabana, soy también coach nutricional y estoy haciendo una maestría en fisiología humana y envejecimiento. Y la verdad, pues es que uno, en la experiencia clínica que ha tenido, me ha notado a uno, nunca le mencionan la insulina. Nunca es algo que a uno le comentan en clase, ni siquiera como, ay, existe esto, no es un valor que discutamos, no es algo que se le comente a los pacientes. Y como tú muy bien dijiste, nos enfocamos en esos laboratorios básicos de los que estabas hablando hace un momento, el colesterol, el nivel de azúcar en sangre, y ya está. ¿Cuál es el problema con esto? No es que esté mal medirlos, está perfecto, muy bien. El tema es que estamos midiendo, vamos siempre un paso atrás. Nos estamos quedando con información que para que se altere tienen que haber sucedido muchas cosas mal antes. Y esa es la clave del examen de la insulina. ¿Cuál es una limitante que me parece importante reconocer? Y es que ese examen no se ha estandarizado de todo, digamos que el valor de forma universal, como se ha hecho con otros exámenes. Entonces, tal vez creo yo que es uno de los motivos por los que a veces mucha gente no lo considera porque no tienen claro cuáles son esos parámetros, cómo lo van a ver. Pero para que yo tenga exámenes alterados donde yo encuentro mi glucosa en sangre alterada específicamente, ya que aquí ya estamos hablando sobre todo de resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, obesidad, mucho antes de que se altere mi glucosa, yo puedo llevar años con la insulina aumentando. Ya ahorita seguro vamos a discutir un poco cómo funciona esa relación entre glucosa e insulina, pero para que entiendan que para que la glucosa esté alterada, la insulina tiene que llevar alterada mucho tiempo. Así que cuando nosotros medimos la glucosa estamos llegando tarde, porque si ya la encontramos alterada, perdimos una cantidad de tiempo donde podíamos haber intervenido y no lo hicimos. Así que eso es, ya iremos profundizando. No sé, Leire, si quieres agregar algo más allá al respecto, ¿qué opinas? Sí, tal cual lo que estás diciendo, el problema de solamente enfocarnos y de que el paradigma de el entendimiento de la diabetes tipo 2 y de la prediabetes esté enfocado en la glucosa es que dejamos a un lado ese valor que tú estabas comentando, que es la insulina. Y si no medimos ese valor y no sabemos en dónde está, no podemos mejorarlo. Y ese es el gran problema, que no lo medimos y estamos ciegos ante una situación que quizás no se entiende mucho al comienzo, porque aparte hay mucha confusión entre qué es la glucosa y qué es la insulina. Son dos valores completamente diferentes. La glucosa es ese azúcar en sangre que le llamamos comúnmente. Y luego está la insulina.
que no es solamente esa insulina que se inyectan los diabéticos, la insulina es una hormona que el páncreas produce. No en todas las personas, porque existe, por ejemplo, la diabetes tipo 1, en donde hay una falta de insulina, pero digamos, fuera de esa condición, el páncreas de todos produce insulina, es una hormona y entre otras funciones tiene como función darle la orden a cada célula del cuerpo, porque no hay ninguna célula del cuerpo que no tenga receptores para insulina, le da la orden de abrirle las puertas para que esa glucosa, que es un tipo de energía que nuestro cuerpo sabe usar, pueda entrar y darle esa energía necesaria a cada célula. Ahora, si no medimos esa insulina, no podemos entender cuál es el problema de esa resistencia a la insulina. Entonces son dos valores diferentes. La glucosa se mide en el laboratorio o, por ejemplo, está el glucómetro para medirlo en la casa. Y luego la insulina es un valor que por ahora únicamente se mide en el laboratorio, en un examen de sangre, tal cual como Oscar decía, es un valor que realmente no es costoso de, de medir. Entonces están esos dos valores. ¿Cuál es el verdadero problema de no medir la insulina? Que nos estamos perdiendo todo eso, tal cual estaba comentando Juan, todo ese tiempo que pasa antes de que la glucosa se altere, hay un proceso de resistencia a la insulina. Entonces, ese proceso de resistencia a la insulina se caracteriza porque las células se hacen los sordos ante esa señal que debería escuchar de la insulina. Es decir, cuando la glucosa se eleva porque mi hígado produjo, a través del proceso de gluconeogénesis, produjo glucosa, o porque comí algo que se degrada en glucosa, ante ese estímulo se tiene que subir la insulina, el páncreas tiene que trabajar, tiene que producir esa insulina, y luego esa insulina va a cada célula y le da la orden, ok, célula, tienes que aceptar esta glucosa y tienes que utilizarla. Cuando ese proceso no funciona, empieza el proceso de resistencia a la insulina. Y es muy sencillo, las células se resisten, tal cual dice su nombre, se resisten a el efecto de la insulina. ¿Y cuál es la respuesta? Y acá está la clave, enlazando con lo que venía comentando Juan, que cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué hace el páncreas? Dice, no, yo voy a producir aún más insulina porque no está funcionando, voy a producir más a ver qué pasa. Y empieza el proceso de hiperinsulinemia. Entonces, cuando decimos que una persona es resistente a la insulina está elevada, hay un estado de hiperinsulinemia, que si no medimos y no conocemos que está ahí, no podemos intervenir. Y por eso es tan importante conocer en cuánto tenemos la insulina y cuando está elevada, quiere decir que hay un proceso de resistencia a la insulina. Y tal cual decía Juan, pasan años, pasan décadas incluso. Los estudios dicen que pasan entre 10 y 20 años de ese proceso de hiperinsulinemia, insulina alta, antes de que se eleve la glucosa. Por ende, Juan, yo no sé qué te parece esto, pero nosotros decimos mucho que el diagnóstico de diabetes tipo 2 es un diagnóstico tardío. Realmente lo estamos diagnosticando mucho después de que aparezca el problema. El problema ya lleva ahí. Otra cosa que no lo estamos midiendo y no lo estamos identificando, pero el problema está. Ahí, para darle la palabra a Juan con esto que voy a comentar, Leire, hay algo, yo creo que desde el origen, desde la base, hay un mal entendimiento, y yo no soy médico y me disculpan y por eso le voy a dar más bien la conversación a ustedes. Hay un mal entendimiento sobre la diabetes tipo 2 porque si uno, por ejemplo, y yo lo he hecho, si uno, por ejemplo, busca en Google qué es la diabetes tipo 2, la definición va a decir que es insuficiencia de insulina. Y realmente estamos confundiendo la diabetes tipo 2 con la diabetes tipo 1 cuando decimos eso, porque lo que hay no es falta de insulina, lo que hay es todo lo contrario, es un exceso de insulina que no puede hacer su trabajo. Claro, si lo ves desde esa perspectiva, uno pudiera decir, bueno, por eso es insuficiente, porque no puede hacer su trabajo. Correcto, pero el hecho de que sea insuficiente no quiere decir que es poca, es muchísima insulina y por eso también están alterados los rangos. Muchas personas nos preguntan, seguro vas a tener un comentario sobre esto también, Juanpe. Muchas personas nos preguntan, pero Oscar, yo me medí la insulina y mi laboratorio dice que es entre 2 y 25 y la tengo en 20. O sea que estoy bien. Entonces, el hecho de que nos pintan la diabetes tipo 2 como insuficiencia de insulina, cuando realmente lo que hay es una disfuncionalidad de la insulina, porque las células, como dice Leire, de una manera muy fácil de explicar, se hacen las sordas ante el trabajo
que intenta hacer la insulina, de introducir esa glucosa que está en la sangre dentro de las células para que sea utilizada como energía. Entonces, Juan, te doy la palabra para que nos digas tu opinión sobre esto. ¿Qué opinas tú, con lo que aprendiste como médico, sobre este tema de catalogar la diabetes tipo 2 como si fuese un problema de falta de insulina? Y por otro lado, ¿qué opinas tú? Porque sé que has tenido experiencia con este tema, con personas que has atendido. ¿Qué opinas tú sobre esos rangos que hoy nos da el laboratorio sobre la insulina basal? Ok, perfecto. Bueno, como le iré muy bien acá de explicar, el problema de la diabetes tipo 2 está lejos de ser la falta de insulina, es todo lo contrario. Como ya dijo, ya hay tanta insulina que las células no responden porque ya se acostumbraron a tener y tener y tener insulina. Entonces ya tengo toda la glucosa, pero ya no puede meterla a la célula. Básicamente es como tener toda la comida que necesita acá y no la puede tener porque ya ha usado tanta insulina que ya no es efectiva, entonces no entra. El problema, claramente, acá estamos hablando de un exceso sostenido en el tiempo, por mucho tiempo de insulina elevada. Ahora, ya para darle a la gente parámetros un poco más puntuales para que puedan ellos de pronto mismo evaluarla y entender, ahí va el problema de que falta estandarizar. Y como ustedes dicen, insulina, un rango muy grande, que puede ser de 20, puede ser hasta 30 según el laboratorio. Y a la hora de la verdad, eso no están teniendo en cuenta cuál es el nivel base ideal de una persona que no tiene ya cierta resistencia a la insulina instaurada. En ese caso, uno podría decir que lo ideal es tener ese valor de insulina en ayuno en 5. Yo quiero llegar, esa es mi meta o el objetivo, que puede decirme que soy una persona que tolera bien los carbohidratos, que es capaz de recibir esa glucosa y llevarla a cada célula correspondiente gracias a la insulina y que no necesito mucha insulina para que esto suceda, para que esto ocurra. Pero es que este valor, precisamente, es como que fuese desconocido por mucha gente. La gente no la pide y cuando pide la insulina, está en 20 y aquí dice 23. Acá está en 20 y dice hasta 30. Bien, no me preocupo. Y para nada, yo con mis pacientes soy muy estricto con eso. Procuro siempre que vamos a empezar a trabajar, medir el nivel de insulina en ayuno y es una de las principales métricas que nos guía durante el proceso, que nos dice, ven, estamos haciendo las cosas bien o no, para poder ver que vayamos llegando hacia los objetivos. Mira, y hay un punto, Oscar y Juan, que a mí me parece importante, porque cuando hablamos de que tenemos la insulina alta, a veces dejamos a un lado cuáles son los problemas de tener la insulina alta, porque no es como que tienes la insulina por encima de 5, que es ese valor ideal, quizás, tienes en 10, en 20, bueno, pero tengo todo lo demás controlado, entre comillas. No, el problema es que la insulina alta en sí mismo es un problema. ¿Por qué? Porque es una hormona anabólica. ¿Y qué pasa con las hormonas anabólicas? Hacen que todo crezca. Entonces empieza por darle la señalización química a todo tu cuerpo de que almacene grasa y eso es el culpable de que cada año vas aumentando 2 kilos y piensas que es lo normal porque ya cumpliste 40 años, 45 y es lo normal. Luego, poco a poco se te va elevando la tensión, paulatinamente. Quizás no te dijeron, no te medicaron para la tensión, pero ¿qué pasa? Que esa insulina, que es esa hormona que hace que todo crezca, porque esa es la función que tiene, va y le dice a las arterias por dentro, tienen una capita que es el endotelio, va creciendo y poco a poco esas arterias se van endureciendo, va aumentando la resistencia que tiene que vencer el corazón como bomba y eso hace que la tensión arterial vaya aumentando. Hay otros síntomas que también están asociados a esa insulina alta, que les voy a decir al final en un pequeño test de resistencia a la insulina, que son cosas que podemos identificar en nuestro día a día que nos van orientando a saber si tenemos un problema de resistencia a la insulina. ¿Y por qué hablamos tanto de este tema? Porque primero, bueno, tiene muchos problemas a nivel de hipertensión, obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, pero hay algo súper, súper importante y es la prevalencia que tiene esta condición en la población mundial. No es solamente en Colombia, que sé que muchas personas están conectadas de Colombia, en Colombia el problema es gigante, es a nivel mundial.
casi el 90% de la población en Estados Unidos, que fue uno de los estudios más recientes que se hizo en este tema, revela que el 90% de las personas tienen resistencia a la insulina. O sea, probablemente tú que nos estás escuchando tengas este problema, pero no lo sepas porque no lo mides. Ahí quiero agregar algo y es para soportar lo que dices. Creo que, si no estoy mal, únicamente he tenido un paciente que tenía su insulina en ayuno por debajo de 5. Nunca más he encontrado una persona que llegue a mi consulta y que cuando empecemos a trabajar tenga esos niveles de insulina. Siempre están elevados y como tú dices, 90% fácilmente está más, van a tener esos valores elevados. Entonces, de verdad que si hacen el experimento, si lo miran, es muy raro que haya alguien que genuinamente esté en ese valor al que debemos apuntarle. Em, Leire, creo que, no sé si te faltó terminar un poquito una idea para entonces pasar a otro tema, Leire. Creo que sí. No, 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 ¿No? yo Ok, dejo para el final el test que lo ok, quiero leer porque sé que es súper como específico, entonces lo dejo para el final. ok. Juan, una pregunta. Y esta parte es un poco dura de decir quizás, pero hay que hablar las cosas porque para eso estamos nosotros juntos acá para afrontar estos problemas de frente. ¿Qué sucede? Hay una medicación para el azúcar alta, todos conocemos la metformina, todos conocemos la insulina. Hay una medicación para la presión arterial alta, todos conocemos los beta bloqueadores, diuréticos, etcétera. Hay ahora una medicina que está súper de moda, que eso debe estar facturando pues billones de dólares al año, que es la semaglutide, eh, que es para la obesidad, para el sobrepeso. Pero te pregunto, ¿existe y la respuesta es retórica, pero igual te doy la palabra, ¿existe una medicación para atacar la hiperinsulinemia, que es lo que da pie a la resistencia a la insulina? Y en caso de que no exista la medicación, confírmamelo tú, ¿cuál es la única manera de atacarlo? ¿Cómo puedes tú, como decías al principio, cómo puedes tú afectar inmediatamente con lo que haces todos los días esos valores elevados de insulina basal? Ok, ok, perfecto. Bueno, hasta donde yo sé, no conozco un medicamento que ataque directamente este problema de la insulina y que nos ayude a mejorar, a disminuir esos valores de forma radical, significativa. Y claramente hace lo que yo creo que vamos es que esto es un tema de hábitos y de consistencia en el tiempo. Lo que yo como y la forma en que yo vivo tiene todo ese impacto en la insulina y eso hace que también por eso sea tan difícil de llevar este mensaje a la población, porque no solo, digamos, el problema es del sistema de salud, sino que muchos pacientes y muchas personas no quieren hacer cambios. Mucha gente quiere es, ¿qué hago? ¿Qué tomo? ¿Cómo veo resultados inmediatos que no impliquen un esfuerzo o que no impliquen que yo tenga que salir de mi zona de confort, cambiar mis hábitos y todo lo que estoy acostumbrado? Así que la base de este problema es un tema de hábitos, de estilo de vida, de lo que estoy comiendo. eh, y creo que no hay una forma por ahora de hackear eso, de saltárselo, una solución fácil. Hay curitas fáciles, hay cosas para yo tapar, pues como para tratar de hacer como si el problema no existiese, pero la base, la raíz del problema únicamente están las cosas que yo hago en el día a día. Y yo creo que el problema de la resistencia a la insulina, haciendo un paréntesis ahí, va muchísimo más allá de únicamente la diabetes o la obesidad. Y no voy a decir todas por curarme en salud, pero la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de enfermedades crónicas a las que nos enfrentamos hoy en día tienen en algún punto de su etiología o como base importante la resistencia a la insulina, así no tengan que ver con el azúcar las enfermedades de las que estamos hablando. Se relacionan totalmente. Vi una pregunta que me parece, pues, o un comentario, y me parece súper interesante de una vez aprovechar para mencionar algo al respecto que dice, siempre he tenido la glucosa baja y ahora la insulina me salió en 20.
Entonces me parece súper importante aprovechar para decir que no es normal tener los niveles de azúcar bajo o que se me baje el azúcar y mucho menos no es normal que lo solucionemos comiendo cosas dulces para subirla rápidamente. ¿Y por qué digo eso? ¿Cuál suele ser la causa de que a alguien se le baje el azúcar? Que es algo que escucho muy frecuentemente. Nuestro cuerpo se acostumbra a procesar cierta carga que le estamos metiendo de glucosa y de carbohidratos y cuando yo abuso de ese sistema, como hemos venido hablando y le estoy exigiendo todo el tiempo, le meto mucha glucosa y le estoy pidiendo que libere y libere y libere insulina para almacenar esta glucosa, yo empiezo a tener niveles que, como hablamos de insulina, están elevados basalmente, están siempre elevados. ¿Qué pasa cuando de repente no introduzco una gran cantidad de carbohidratos? Estos niveles igual ya están acostumbrados a estar todo el tiempo alto y como están altos y en algún momento no introduce una carga enorme, me bajan más allá de lo que yo quisiera esos niveles de glucosa. ¿A qué voy con esto? Si yo estoy sufriendo del azúcar bajita, hipoglicemias, seguramente tengo un problema de insulina elevado. Seguramente estoy produciendo más insulina que de la que debería. Y como estoy produciendo mucha insulina, esa insulina me está bajando el azúcar más allá de lo que debiese bajarla. Entonces, más allá del momento en que están los síntomas y que de pronto alguien debe controlarlos con algo dulce, la invitación es a que si se les baja el azúcar, la clave es que coman menos azúcar, que bajen esa carga de carbohidratos para que le den un descanso a esa insulina y esa insulina pueda bajar y dejen de experimentar esas hipoglicemias. Entonces, pilas porque la hipoglicemia te está diciendo estás con la insulina alta. Está buenísima esa explicación, porque aparte ahí enlazaste lo que venías diciendo de que no solamente la resistencia a la insulina es culpable de enfermedades, por ejemplo, la diabetes tipo 2 que lo asociamos mucho con el tema de glucosa, sino con síntomas del día a día que vamos normalizando. ¿Cuántas personas no piensan que eso que tú acabas de explicar no es que se me bajó el azúcar? Piensan que eso es normal. O la migraña es otra de las condiciones que también asocian a la resistencia a la insulina que hemos normalizado. O sea, ¿quién no ha tenido un episodio de migraña y nada, se toma unas pastillas puntualmente y le ponen esa curita que tú ibas diciendo? O sea, un pañito caliente que te va a calmar en el momento, estás atacando el síntoma, pero no estás revisando qué está pasando por detrás. Me parece bien importante esa. Miren, yo les voy a hablar sobre Rogelio, que fue una persona que recientemente salió del programa Sin Pastillas. Y al final del live le vamos a tener una sorpresa que Juanpe les va a revelar. Vamos a ver qué nos dice Juanpe sobre lo que se viene en Colombia el mes que viene, o bueno, en noviembre. Entonces, fíjense, les voy a hablar del caso de Rogelio porque es muy particular. Y después, Juanpe, estoy validando con este caso lo que estamos tratando de hablar sobre la insulina. Fíjate, Rogelio era una persona que cuando llegó a nosotros tenía los triglicéridos en 153, le decían que estaba en el borde, ya sabemos que el número que se maneja es 150, tenía la insulina en 21, Rogelio pesaba 185 libras y tenía la presión entre 140 y 150. Él no estaba medicado, pero estamos hablando de valores importantes de hipertensión. Rogelio estuvo 3 meses en nuestro programa y al salir del programa, Rogelio salió con la insulina de 21, la bajó a 4, a 4.3. Rogelio bajó los triglicéridos de 153 a 90. Bajó de 185 a 166 libras, te estoy hablando de 3 meses, y bajó su presión normal. El día que salió del programa nos dijo, me medí la presión hace rato y la tengo en 11. Por supuesto, sin estar medicado, nunca medicó la presión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si nosotros en este caso ignoráramos la insulina, Juan, y viéramos los triglicéridos, viéramos, me faltó decir su glicemia, me faltó la glicosilada. Él empezó con una glicosilada en 6 y salió con una glicosilada en 5.3. La glicemia en ayuno la tenía en 106 y salió con una glicemia en ayuno en 97. ¿Qué pasa? Si nosotros ignoramos la insulina en este caso, el diagnóstico para Rogelio es, mira Rogelio, tú eres prediabético y eres hipertenso. ¿No? Tienes una glicosilada en 6, incluso ya eres, bueno, estás cerca de ser diabético, tienes la glucosa en 106, tienes
una presión en 140, 150 todos los días, en 14, 15, tú tienes que tomar un antihipertensivo y deberías empezar a tomar metformina. Ese es el diagnóstico médico, eso es lo que estamos atacando en un consultorio. ¿Qué pasa? Si tú le mides la insulina basal a Rogelio y te das cuenta que la tiene en 21 y haces un cambio en el estilo de vida de Rogelio, apuntando a bajar solamente la insulina, te olvidas de todo lo demás prácticamente, te enfocas en la insulina basal. Ok, yo sé que con lo que yo hago todos los días, yo puedo poner esta insulina de 20, 21 cerca de 5, que es el valor óptimo. Y efectivamente, en 12 semanas, Juan, él bajó su insulina 4 veces a menos de 5, o sea que se convirtió en una persona sensible a la insulina, pero no solo eso, sino que si ahora Rogelio va a un consultorio, no tiene nada, ya no tiene nada para el médico, no tiene hipertensión, no tiene la glicosilada elevada, ni tampoco tiene la glicemia elevada, y los triglicéridos tampoco, los tienen 90. Entonces, te doy la palabra para decirte lo siguiente. ¿Cuáles serían o cuál crees que es el impacto de esos hábitos en nuestra vida? ¿Cuál es el hábito, si tú tuvieras que elegir, de repente vamos a poner 2 hábitos que sean claves, Juan, que todo el mundo quiere empezar hoy a hacer un cambio en su insulina, que ya lo explicaste al principio, es lo que yo puedo afectar directamente. Yo no puedo afectar directamente cuánto colesterol produce mi hígado, ni puedo afectar directamente cómo tengo la glucosa, porque la glucosa al final también puede salir de nuestro cuerpo, el cuerpo la puede producir, pero la insulina, que es lo que está relacionado con esos hábitos, según estamos conversando, para ti, ¿cuáles son los 2 hábitos más poderosos que puede cambiar una persona hoy, empezando hoy, para bajar esos niveles de insulina y quitarse de encima todos esos síntomas que te diagnostican en un consultorio? Vale, perfecto. Bueno, difícil escoger dos, pero para mí el más importante, el primer paso para empezar es aprender a escoger alimentos más naturales que estén mínimamente procesados. ¿Por qué? Porque la comida natural tiene un ingrediente, tiene todos sus nutrientes, nos da saciedad y la comida ultraprocesada le han quitado esos nutrientes buenos y le han agregado un montón de azúcares, de harinas refinados que se vuelven también glucosa en algún punto y aceites vegetales de mala calidad, que ese también pues, es otro tema. Entonces, lo más importante es empezar a buscar comida más natural, que no venga en empaques, basarme en comida que venga de los animales, que venga de la tierra, que no venga empaquetada y llena de letras, de tablas nutricionales e información. Número dos, que va muy de esa mano, pero vale la pena hacer la aclaración, es no me tomaría el azúcar, no me tomaría las calorías extras ahí, no porque importe contar calorías, pero a lo que me refiero es a que si yo hago todo perfecto en mi plato y al lado tengo algo que en unos sorbos me va a aportar 30, 40, 50 gramos de azúcar, no importa si lo que estoy haciendo acá está perfecto, esto me va a sabotear todo. Entonces, aprender a tomar agua, agua con gas, alguna soda y por soda, porque eso en el país cambia, me refiero al agua gasificada, no a sodas de gaseosas, infusiones, cafés, pero no estar tomándome esa carga extra innecesaria y alimentos más naturales. No me dijiste dos, pero voy a hacer un paréntesis ahí para decir algo y es el músculo, ponerlo a trabajar porque el músculo es un depósito de glucosa impresionante. Antes de yo almacenar como grasa, almaceno siempre en el músculo y el músculo puede entrar glucosa a la célula, así no haya insulina, independientemente. Entonces, cuando yo trabajo y le doy fuerza a ese músculo y lo pongo a trabajar y lo activo, se vuelve un gran aliado en ayudar a regular esos niveles de glucosa que no requiere de que la insulina se siga elevando para que baje. Correcto. Entonces, eso es Además que a medida, Juan, que tú vas desarrollando masa muscular, que es lo que perseguimos con el ejercicio no es salir a caminar, no es sudar, no es montar bicicleta. Realmente el ejercicio primitivo, ancestral, es levantar cosas pesadas. Y cuando tú levantas cosas pesadas, desarrollas células nuevas en tus músculos. Esas células nuevas están agregando nuevos receptores de insulina a tu cuerpo y esos receptores de insulina pues ahora van a disipar un poco esa hiperinsulinemia. Entonces, todo apunta a que, y la ciencia también, a que el ejercicio de fuerza es el ganador y es el que nunca se queda obsoleto, es el que
con el que siempre puedes progresar, siempre puedes desarrollar masa muscular, siempre puedes agregar músculo a tu cuerpo, que es el órgano número uno para metabolizar, como dices tú, el azúcar. Así que estaría totalmente de acuerdo y sé que Leire también con esos hábitos que dijiste y los suscribimos al 100%. Leire, ¿qué tal si pasamos al test? Que sé que lo quieres decir por ahí para que las personas, para organizar un poquito esto, a nivel objetivo, a nivel de valores, ya sabes que tienes que ir al laboratorio y medir tu insulina basal. Y tienes que apuntar a que tu insulina basal esté por debajo de 5 para considerarte sensible a la insulina. De lo contrario, todo lo que esté por arriba de 5 es síntoma de que eres resistente a la insulina. Ahora, eso es en cuanto al laboratorio. Leire, en nuestra casa, nosotros, sin ayuda de nadie, ¿cómo podemos evaluar desde el punto de vista subjetivo, más bien como de cómo nos sentimos o qué cosas tenemos ya desarrolladas, cómo podemos saber si somos o si tenemos predisposición a ser resistentes a la insulina? Mira, de manera subjetiva hay 8 cosas que podemos tener en cuenta. Las voy a leer, pero entonces antes les digo lo siguiente. Si dices que sí a al menos una de estas, muy probablemente seas resistente a la insulina. Y si respondes que sí a 2, eres resistente a la insulina. Siempre tienes que ir al laboratorio a confirmarlo, pero esto te va a dar una guía. Número 1, si tienes más grasa de lo que te gustaría alrededor del abdomen. Número 2, si retienes líquido con facilidad, si se te hinchan las piernas, los brazos, las manos por retención de líquido. 3, si tienes los triglicéridos mayores a 100, independientemente de lo que diga el laboratorio. Si tus triglicéridos están por encima de 100, muy probablemente seas resistente a la insulina. Si tienes la tensión elevada, a pesar de que no estés medicado. Si tienes historia de algún problema cardíaco, de enfermedad cardíaca. Si tienes, en caso de las mujeres, síndrome de ovario poliquístico o en caso de los hombres, disfunción eréctil, también es muy probable que seas resistente a la insulina. O si tienes manchas oscuras o verrugas que normalmente salen en la zona del cuello y de las axilas, no es cuestión de que no te bañaste bien, es que tu insulina está trabajando demasiado y se te están acumulando esos parches negros, axilas y cuello. Y si algún familiar tiene resistencia a la insulina. Entonces, si te identificaste con alguno de estas situaciones, muy probablemente seas resistente a la insulina y te invitamos a que te midas, como estaba diciendo Oscar, en el laboratorio. Es un examen de sangre, se llama insulina basal, insulina en ayuno, deberías ir con 12, 14 horas de ayuno. No es lo mismo a medir la glucosa, no es la hemoglobina glicosilada, es otro valor y su nombre es insulina basal, no tiene otro nombre. Insulina basal o insulina en ayuno. Buenísimo. Juan, desde el punto de vista de tu práctica como médico, me gustaría que para que te conozcan un poquito más, para este episodio que va a quedar grabado en nuestro podcast, me gustaría que nos digas un poco eh, hacia dónde orientas tú tu práctica como médico, que bueno, es una de las razones por las que estamos juntos acá, pero me gustaría ver, o sea, me gustaría que le expliques a la audiencia cómo tú ves la medicina como parte de tu vida y a qué te dedicas hoy en día y cuál es tu pasión en esa rama tan bonita y tan amplia que es la medicina. Vale, bien, bien. Desde que yo estaba en la carrera, que empecé a leer algo de nutrición por interés en mejorar mi rendimiento deportivo, el ejercicio inicialmente, fue que me empecé a dar cuenta de que se nos daba un enfoque muy de tratar de curar lo que, el de atacar ya el síntoma que estamos viendo, pero sentía que faltaba mucho en la parte de la prevención y más allá de la prevención, la parte de la proactividad de cada persona. Entonces, el énfasis que yo siempre procuro dar o la forma en que me gusta orientar esto es a cómo llegar a construir esa versión de mí que quiero, cómo tomar hábitos muy proactivos que me lleven a estar libre de enfermedad, que me lleven a sentirme bien, porque creo que va mucho más allá de simplemente no sentirme mal o no tener este síntoma, sino llegar a sentirme lo mejor que puedo sentirme. Entonces, cuando tú empiezas a pensar cosas de las que nunca se habla, si empiezas a tener en cuenta la calidad de tu sueño, la calidad de tus alimentos, el ejercicio que haces, una serie de factores, genuinamente
te sientes diferente, te sientes con energía, eres más productivo, eres una persona más agradable con quien compartir, porque tienes un mejor estado de ánimo, eh, retienes más información, todos los aspectos de la vida mejoran. Entonces yo tengo una práctica donde trato de inculcar esa proactividad y esos hábitos en la vida de la gente que los lleven a corregir sus enfermedades, estar libre e incluso escalar más allá, llegar a optimizar toda su salud, balanceándolo. Lógicamente no quiero decir ni significa que yo esté en contra del sistema actual de salud ni nada por el estilo. Es un tema necesario que exista. Hay muchas veces donde llegamos tarde y hay que hacerlo de esta manera. Está perfecto pero la idea sí es como tratar de evolucionar de ese punto hacia que cada vez necesitemos menos el hospital, necesitemos menos las urgencias y necesitemos en la menor medida posible las pastillas y todos esos medicamentos y creo que por eso conectamos y nos entendemos en todo este tema. Miren, y para abrir un poquito el tema y dejarles algo, un tráiler de la película, para quienes no saben, tanto Juan como Leire son médicos en Colombia. Juan se graduó en la Universidad de La Sabana, Leire se graduó en la Universidad del Rosario, y hemos decidido y estamos trabajando muchísimo en este proyecto, hacer un lanzamiento que se viene muy pronto, solo para personas que están en Colombia. ¿Por qué? Porque quienes los van a atender son Leire y Juan, que son médicos en Colombia. Entonces, estamos preparando el lanzamiento del taller sin pastillas para residentes de Colombia y eso viene en noviembre. Muy pronto les vamos a anunciar cuando se abran las inscripciones. Y Leire, si quieres, cuéntanos un poquito de qué vamos a hacer en ese taller y cómo vamos a trasladar un poco nuestro programa sin pastillas, más los conocimientos, la pasión y la práctica de Juanpe como médico que ejerce en Colombia para llevar a todas las personas de ese país este nuevo producto en servicio de sin pastillas con la colaboración activa de el gran doctor Juanpe. Básicamente lo que queremos, y bueno, después les doy la palabra para que incluyan más cosas porque creo que me voy a quedar corta, pero básicamente lo que les queremos dar es todas las herramientas que van a necesitar y eso va a ser a lo largo de un tiempo, después les daremos más detalles, darles todas las herramientas prácticas, porque a veces toda esta información se queda un poco en lo teórico, en diagnosticar un problema, en hacerme consciente de un problema, pero queremos darles esas herramientas para que puedan revertir el verdadero problema, que es la resistencia a la insulina, que es el culpable de que tengas diabetes tipo 2 o que te dijeron hace poco que eres prediabético o tu hipertensión. Entonces, en eso se basa el taller sin pastillas, ofrecerles todas las herramientas sobre 4 pilares. Básicamente, lo más importante, como decía Juan, la alimentación, pero no es lo único, porque somos conscientes de que el problema no viene directamente, sí viene directamente de la alimentación, pero no es lo único, y por eso queremos trabajar en diferentes ámbitos, y por eso vamos a trabajar de la mano de Juan, Oscar, yo, todo equipo sin pastillas, para revertir ese problema de manera práctica, o sea, dando resultados a nivel de salud. Entonces, no sé si quieren agregar algo más, porque sé que hay muchísimas más cosas que decir. Bueno, pues no, que la verdad son preguntas muy frecuentes siempre que hay espacios para interactuar. La gente me dice, tengo los triglicéridos altos, tengo el azúcar elevada, o se me baja el azúcar, como también hablábamos, tengo hígado graso, tengo obesidad, tengo ya prediabetes o diabetes. Entonces, esto es para todos ustedes, para tratar de darles estas herramientas, como muy bien dijo Leire, que me parece lo más importante de forma práctica, o sea, no decirles esto está mal por esto y esto, hay que llegar solo a esto, sino poderles decir, vean, en su día a día, enfoquémonos en estos hábitos, en estas conductas, en estas comidas, en estas acciones que podemos tomar para que veas los resultados y puedas sentirte en control de tu situación, que dejes de estar frustrado y que cada visita sea, está más alto el azúcar, está más alta la hemoglobina glicosilada y empezar en el sentido opuesto y mejor dicho, que vayan a su control
y que les digan, no sé qué estás haciendo, pero sigue así. Nunca había visto un paciente que mejorara de esta manera, sigue haciendo eso. Esa es la idea. Entonces estén súper pendientes porque de verdad que va a ser un buen proyecto que les va a funcionar a los que tengan este problema y si conocen gente cercana, familiares, sus padres, tía, gente que sepan que tiene alguno de estos problemas, invítenlos a que se animen porque de verdad que les puede cambiar la vida para bien. Eso es todo de mi parte. Amén. Y al final, ya para cerrar, quizás hacerles un comentario sobre qué estamos intentando hacer desde el punto de vista global, más allá del taller que vamos a lanzar en Colombia, más allá de la práctica que hace Juanpe, más allá del programa Sin Pastillas, que es un éxito total. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, nosotros tres que estamos acá reunidos y muchas otras personas, es cerrar la brecha que existe entre el médico y el paciente. Hay una brecha gigantesca ahí que no se puede limitar solamente a que tienes una enfermedad y tienes que medicarla. No, hay una brecha que existe ahí que no se está llenando, no se está atacando, y esa brecha es el estilo de vida. Nosotros nos enfocamos en ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida para, es muy claro esto que voy a decir, para vivir sin pastillas. El 100% de las personas que llegan a nuestra práctica dejan la insulina, dejan de inyectarse insulina. El 100% de las personas que llegan a nuestra práctica recuperan la energía, se sienten 20 años más jóvenes, duermen mejor, tienen mucha más vitalidad, dejan de ser infértiles y básicamente eso se engloba en que aumentan su calidad de vida. ¿Para qué? Para una idea muy clara. Tú no quieres que tus nietos carguen contigo, tú quieres cargar a tus nietos. Entonces, estén atentos, el lanzamiento de este taller les estaremos anunciando por redes sociales. Vayan y sigan a Juanpe, los que no lo siguen, @drjuanpe, y a nosotros en @vive sin pastillas. Estaremos trabajando en este emocionante proyecto que va a lanzarse el 5 de octubre y sobre el cual tendrán todos los detalles las personas que viven en Colombia. Y próximamente ya estamos trabajando en eso. Vamos a hacer el lanzamiento, si Dios quiere, en Venezuela, en Ecuador. Estamos trabajando en eso para que esto sea una manera de vivir, que Sin Pastillas sea una forma de vida y que pueda llegar a todos los rincones de nuestro continente. Así que muchísimas gracias, Leire y Juanpe. Y Gracias a ustedes. recuerden que este episodio va a quedar grabado en el podcast Una Vida Sin Pastillas, que pueden buscar en YouTube o en Spotify para sintonizarlo en cualquier momento. Gracias, gracias. Chao.